Hola, bendiciones para todos. Nos alegra muchísimo poder compartir con ustedes esta palabra el día de hoy, sabiendo que va a bendecir y edificar sus vidas en gran manera. Hoy quisimos hacerlo de una forma diferente, compartiendo nosotros este tema que es muy importante y especial para que usted pueda conocerlo. Para los que no lo saben, yo soy la pastora Diana Vargas de la Iglesia Resplandecer en las Naciones y estoy acompañada de una de las líderes de la iglesia, Giselle Vargas. Vamos a tratar con ustedes un tema que realmente nos apasiona y lo hemos titulado ¿Realmente estoy escuchando a Dios? Que como seres humanos tenemos tres tipos de voces. La primera es la de Dios, la segunda es la de nosotros mismos y la tercera es la del enemigo. Pero muchas veces esas voces no las diferenciamos y caemos en el error de confundirlas. Y que este es un tema que se ha hablado mucho dentro del ámbito cristiano, porque nos preguntamos, ¿será verdad que Dios habla o es lo que esa persona está hablando si viene de Dios? Y realmente Dios nos puede hablar de diferentes formas, nos puede hablar a través de su palabra, de sueños, de personas, de nuestros pastores, líderes, a través de visiones, y que realmente estas formas nosotros debemos de buscar ese contacto con el Señor para aprender a escuchar esa voz. En mi caso, el Señor me habla más por la palabra. Es muy raro la vez que de pronto tenga sueños y demás, casi que 100% es por la palabra. Bueno, es verdad, el Señor habla de diversas formas, ¿no? Y algo que decía Giselle que es muy importante y que yo quiero enfatizar es el diferenciar las voces. Porque a veces creemos que es Dios el que nos está hablando, pero por ninguna parte es el Señor. Y cuando las cosas no nos salen o cuando vemos que algo pasó con eso que decidimos hacer, creyendo que efectivamente era el Señor, es cuando nos volcamos a culparlo, nos apartamos, nos alejamos, porque es que el Señor me dijo que era Él, un ejemplo, ¿cierto? Pero resulta que Dios nunca te habló, nunca te dijo nada. Entonces sí es indispensable aprender a diferenciar si realmente es el Señor el que nos está hablando, si realmente es Él el que está trayendo una dirección a nuestra vida. ¿Y cómo lo vas a saber? Pues tú tienes que estar alineado a su palabra, aparte teniendo una comunión con Él supremamente profunda, ¿sí? Para poder determinar que efectivamente es Dios el que te puede estar hablando y no tus emociones y mucho menos el enemigo. Ahora, respondiendo a lo que tú estabas contando acerca de que a ti te habla a través de la palabra, bueno, yo puedo decirte que efectivamente el Señor me habla a través de su palabra, pero puedo contar tranquilamente, ya tú lo conoces, el Señor me habla a través de sueños también. Y uno debe aprender a ser muy sabio cuando tiene un sueño, porque a veces decimos, todo sueño que tenemos, eso fue el Señor hablándome. Y no todos los sueños vienen del Señor. Hay que aprender en qué momento son de nuestra naturaleza, de nuestro deseo, de lo que nuestro corazón anhela, porque esas cosas llaman a los sueños también. Incluso pudiste haber terminado de ver una película, no sé, y eso pudo haber generado algo en tu inconsciente y en tu subconsciente y pudo haber causado un sueño. No todos los sueños quiere decir que son un mensaje de parte del Señor. Así que sí hay que tener mucho discernimiento con esto. No sé si te habla a través de una visión o te habla a través de la palabra. Nos gustaría muchísimo también que pudieras escribirnos allí en los comentarios si Dios te habla de alguna forma y cómo te habla. Pero ojo, que realmente tú puedas estar seguro, es así como Dios me habla. Es cierto, y realmente muchas veces caemos en el error y como decía la pastora, de que las cosas buenas que pensamos, eso es de Dios. Entonces, si está bueno, si es bueno, entonces eso proviene de Dios. Y un ejemplo que generalmente pasa, tú lo decías, con la persona indicada, ese es el hombre indicado para mí. O también un sueño, un ejemplo de decir, tengo las ganas de comprarme una moto o un carro. Es bueno porque el Señor me quiere ver bendecido, bendecida, mi familia y yo necesitamos un carro, una moto, un vehículo para transportar.
levantarnos, pero pueda que en la voluntad del Señor está que seamos bendecidos, claro que sí, pero pueda que no sea el momento. Dios quiere a veces que nos detengamos y el Señor pueda que te esté hablando, hey, detente, no quiero verte endeudado, no quiero verte allá, pague cuotas, este no es el tiempo, más adelante. Entonces está la lucha de mis emociones de decir, yo quiero esto, yo quiero mi carro, quiero cumplir mis metas, mis sueños, y está el Espíritu Santo allá, y espera. Y ahí es donde debemos de diferenciar cada cosa que tenemos. Sí, discernir. Digamos que en esto nos juega muy mal a pasar nuestras emociones. Sí, es verdad. Porque es que a veces somos como caprichosos. Entonces, como queremos algo, estamos convencidos y con la certeza de que eso es lo que Dios quiere darnos y que eso es lo que Dios nos está diciendo. Y pastores, yo estoy segura que eso es Dios, ¿sí? Y yo ya me lo soñé y ya me lo reconfirmó en la palabra y ya de todo. Y no, realmente debemos tomarnos como un tiempo y poder decir, bueno, me voy a meter con el Señor para realmente estar seguro que no son mis emociones, que no son mis deseos, y mucho menos que pues es una trampa del enemigo para caer en cualquier circunstancia en la que Dios no quiere vernos. Exacto. Giselle daba un ejemplo muy real, y es el tema de las cosas materiales, ¿sí? El endeudarnos no es el plan de Dios no es ese. El plan de Dios efectivamente es prosperarnos y bendecirnos. Pero no que tú vivas endeudado y arrancado y rasguñando las cosas, todo por una mala decisión que tú creíste que Dios quería darte, porque Dios te dijo que ese carro último modelo, rojo, nuevo, era para ti, y resulta que no. Incluso muchas veces los siervos de Dios, dice él, podemos hablar de promesas y cosas que Dios puede mostrarnos. Dios puede decirnos, oye, mira, efectivamente yo creo que Dios te va a bendecir, te va a abrir la puerta en tal cosa. Pero hay que esperar los momentos, no quiere decir que es para allá. No, como el siervo de Dios me habló de parte del Señor de que yo iba a tener un carro nuevo, me voy a ir a comprarlo ya en el concesionario así no tenga el dinero y me voy a endeudar. No, hay que buscar el momento para efectivamente hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, y sobre todo estar seguros de que es Dios el que nos está hablando, y no nuestras emociones, nuestros caprichos y nuestros deseos. Es cierto, y yo creo que tú allá te estás preguntando, bueno, ¿cómo sé entonces específicamente que es Dios? ¿Cómo sé que si ese sueño que tuve fue de Dios? Bueno, vamos a tener 4 puntos específicos para que tú mires si lo que estás viviendo en ese momento, si quieres comprar un carro, un vehículo, si quieres o tienes algo planeado en tu vida y digas, Dios fue el que me habló. Bueno, pásalo por estos 3 puntos y verás si realmente es de Dios o no. El primero es no contradice las escrituras. Entonces, si tú vas y buscas la palabra de Dios y lo que el Señor te habla a través de la palabra, entonces eso tiene que ir alineado conforme a lo que es de Dios. Entonces, el mismo ejemplo que estábamos dando, o que la pastora nos dio el ejemplo de pronto de la pareja. Entonces, si es de Dios, se va conforme al propósito también que tienes o que tiene cada uno de nosotros, porque tiene que honrar y bendecir a Dios. La segunda opción también es nunca se equivoca. Entonces, el ejemplo de que un hombre de Dios dice la palabra o nos dice que es una promesa para ti, tu vida, tiene que confirmarse y tiene que validarse, porque Dios habla a una persona y eso debe cumplirse. Entonces, cuando una persona de Dios habla y ves que empieza a cumplirse conforme a lo que esa persona habló, entonces es porque viene de Dios, y tiene que saber discernir el mover y el ambiente que está en medio de nosotros. La tercera es debe ser confirmado. Entonces, ahí esa puede ser que el Señor te dio un sueño, luego un pastor, una pastora te dice, ven, oye, creo que el Señor me habló de tal forma y de tal forma, de verdad yo también, el Señor me habló de esto, y llega otra persona a través de la palabra o a través de cualquier otra forma y empiezas a ver esas confirmaciones que tú dices, esto no es una coincidencia, esto es Dios quien está hablando. Entonces, si la palabra llega a ti, el sueño llega a ti y a nadie más se le habló, a nadie más se le mostró, a nadie más se le reveló, pues entonces ahí está algo mal, porque no es conforme a Dios. Dios empieza a alinear y a hablar también a través de sus profetas y a través de sus hijos. Y el cuarto
se centra en Dios. El enfoque siempre va a ser Dios. El enfoque siempre va a ser el Espíritu Santo. Entonces, si ponemos el mismo ejemplo del carro, si mi enfoque está en querer ser mejor, en querer tener más cosas, en demostrarle a la gente que tengo para comprar, que tengo más cosas, pues entonces eso tampoco es la voluntad de Dios, porque estamos dándonos gloria a nosotros y más no al Señor. No, y algo importante ahí, Giselle, es que cuando es el Señor el que nos está hablando, definitivamente todo tiene que centrarse en Él. ¿Y cómo es eso? Todo tiene que acercarnos a Él. Porque si nosotros somos hijos de Dios, estamos alineados con su plan, con su propósito, y aparte de eso, escuchamos su voz, pero viene algo que creemos que el Señor nos dijo, pero lo que hace es apartarnos de su propósito, lo que hace es apartarnos de esa intimidad con Dios, pues claramente no está alineado con Él. Entonces no es Dios el que te está hablando. Y yo vuelvo al mismo tema porque es uno de los más controversiales a nivel de juventud y a nivel de iglesia, y es: pastores, ¿ese será el hombre que Dios tiene para mi vida? Bueno, me encanta este último punto que hablaba Giselle, porque si ese hombre te acerca al Señor, si ese hombre conoce del Señor, si ese hombre hace que tus planes en Cristo crezcan, aumenten, se fortalezcan, pues claramente Dios te está mostrando correctamente. Pero si por lo contrario, ese hombre que tú quieres o esa chica que tú quieres te está incitando a salir, a tomar, a apartar, ven, no vayas a la iglesia, ven, no sé qué, ay, pero es que el Señor me dijo que era Él, ven, pero hoy no nos congreguemos, pues no tiene nada que ver con el Señor. Entonces realmente pues ahí Dios nunca ha hablado, y quizás sí te está hablando el enemigo respecto a esa área, y bueno, y en muchísimas otras, ¿no? Lo de las finanzas igual, su palabra, tienes que alinearte a su palabra, y su palabra es clara con decir que Él no vino a que nosotros viviéramos en escasez y en ruina, y mucho menos en deuda. Así que uno tiene que buscar siempre que lo que creemos que Dios nos está diciendo esté realmente allí, enfocado en su palabra, enfocado en lo que Él ha determinado, confirmado, como dice Giselle, y por dos personas. Y si tú ves que algo te ha dicho el Señor y tú estás convencido que el Señor te lo dijo, pero no ha habido confirmación, la solución es: ve y póstrate de rodillas delante de la presencia del Señor y dile: Padre, yo sé que tú me lo dijiste, confírmamelo, porque yo no puedo tomar una decisión que tú no me hayas hablado, que tú no me hayas confirmado. Exacto. Y necesitamos realmente empezar a discernir la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo? La pastora nos lo decía, con ese acercamiento en la intimidad, el estar leyendo la palabra de Dios. Y eso pasó con Samuel. Samuel, de muy pequeñito, escuchó la voz de Dios, pero él no supo discernirla. Él escuchaba que lo llamaban, pero él iba ante el sacerdote porque pensaba que era el sacerdote quien lo estaba llamando. Después de varias veces fue que el mismo sacerdote le dijo: si la vuelves a escuchar, respóndeme aquí, Señor, aquí estoy. Entonces él aprendió a escucharla al mismo nivel en que él estaba en contacto con el Señor y en contacto en oración, en intimidad, o si no, no pudo haberla discernido. Eso que dices esto es tremendo, Gis, y es bien importante porque Samuel claramente no la identificó por una sola razón: era la primera vez que él la escuchaba. Cuando él empezó a familiarizarse, a conocer más esa voz, pues ella no tuvo duda de que era el Señor quien le hablaba. Lo mismo nos sucede a nosotros. Si nosotros nunca hemos escuchado la voz del Señor porque no estamos en intimidad, porque no estamos expuestos a su presencia, pues fácilmente vamos a dudar de quién es el que verdaderamente nos está hablando. Pero cuando nosotros nos exponemos constantemente a la presencia del Señor, vamos a poder discernir fácilmente su voz, porque le conocemos en intimidad, porque su voz es familiar, porque hay una relación cercana. Yo puedo identificar la voz de mi esposo fácilmente a metros de distancia, por teléfono, por donde sea. ¿Por qué? Porque tengo una intimidad con él, porque lo conozco. Yo puedo decir: ese es mi esposo, ¿está hablando de él? Porque sé y conozco su voz. Lo mismo ocurre con el Señor. La intimidad nos lleva a reconocer claramente su palabra. Algo que a mí me parece muy controversial y me molesta un poco, lo puedo reconocer, es que me digan: pastora, Dios me dijo que tal cosa iba a pasar. Y uno mira el testimonio de la vida de las personas, y uno mira que es gente que no está consagrada a Cristo, que no ora constantemente, que oran quizás 15 minutos, media hora, aparte que prestan sus oídos para cosas que pueden contaminar esa línea delgada entre escuchar la voz de Dios.
yo voy a dudar 100% si es Dios quien realmente les está hablando. Porque para uno poder decir, Dios me dijo, debe haber una intimidad y una comunión con el Padre tremenda, para que no haya allí ninguna intervención, para que no haya allí ningún ruido extraño que pueda estar interviniendo en medio de la comunicación con Dios. Así que uno de los consejos es no digas apresuradamente Dios te dijo, o Dios me dijo, o no le des una palabra a alguien diciendo Dios te dice, porque si tú no eres una persona que está constantemente en intimidad con el Señor, no sabes cuál es la voz que te está hablando. Y eso puede ser perjudicial no solo para ti, sino para la vida de otra persona. Y no solo, como dice la pastora, recordando intimidad también, sino el estar alineado también a nuestra iglesia y a nuestra congregación. Porque muchas veces podemos tener intimidad y comunión con Dios, pero si no vamos a una iglesia, si no estamos bajo sujeción, en obediencia, en servicio, pues eso no es una vida conforme a lo que el Señor quiere, que realmente cumplamos ese propósito. Sí. Entonces, mi vida debe estar basada en oración, en intimidad, pero también estar bajo sujeción de mis pastores, de mis autoridades. Y eso me da a mí también la seguridad de decir, Señor, fuiste tú el que me hablaste. Claro, si no es así, fácilmente podemos estar escuchando la voz de Satanás. Exacto. Así que bueno, es bien importante. De verdad que pudiéramos seguir hablando de este tema, una cantidad de cosas, porque es bien interesante, porque se cometen muchos errores por a veces estar allí como loquitos diciendo todo el tiempo que Dios nos dijo, que Dios nos habló, y nos creemos a veces profetas, siervos de Dios y ministros, cuando realmente ni siquiera hay intimidad. Alguna vez conversábamos con algunas personas, incluso nosotras, de que yo por lo menos no voy con la idea de que si uno presta sus oídos para cosas que no son de Dios, como por ejemplo la música del mundo, difícilmente uno va a poder dar un mensaje de parte del Señor o discernir si efectivamente lo que yo estoy percibiendo, lo que yo estoy recibiendo es del Señor. ¿Por qué? Porque es que nuestros oídos entonces no están 100% alineados a la voz del Señor, porque hay ruidos extraños que no son de Él, que están interfiriendo con esa señal. Así que si tú quieres escuchar la voz de Dios y ser de esos que dice, estoy seguro que es Dios el que me habla, conságrate al Señor. O sea, consagra tus oídos, consagra tus ojos, métete en intimidad con Dios, sé ese siervo, esa persona sujeta, que se congrega, y vas a ver que tú vas a ser como un Samuel, que vas a aprender a identificar perfectamente la voz de Dios y que absolutamente nada va a poder impedir que tú seas de esos que dice, estoy seguro que Dios me dijo. ¿Por qué? Porque le conozco íntimamente. Es verdad. Y realmente que este tema, uno puede hablar cualquier sinónimo de cosas de este tema, y que en mi posición realmente he vivido el ejemplo de estar bajo sujeción, de que si el Señor me ha hablado, saber que lo que Él me ha hablado también se lo ha hablado a mis pastores, porque eso también va en ser confirmado de lo que si yo siento, mis pastores lo deben de sentir, porque son mis cabezas, y lo mismo los que están a mi alrededor. Y realmente no solo el escuchar la voz de Dios como una promesa, sino también cuando el Señor viene a confrontarnos y a regañarnos, ¿no? Que muchas veces eso es lo que menos queremos escuchar de parte del Señor. Y también tener en cuenta que nos podemos equivocar, ¿sí? Por eso, porque a veces pasa, a veces estamos seguros de que Dios nos habló y lanzamos una palabra creyendo que Dios nos habló, pero puede que no haya sido eso lo que Dios haya querido mostrarnos, y nos podemos equivocar y tener la capacidad de decir, oiga, sí, me equivoqué, pensé que esto era lo que Dios estaba diciendo, pero no fue así. Sin embargo, menos mal conozco que debo confirmarlo con la palabra, confirmarlo con otra persona, que todo se centra en Él, y poder rectificar esas cosas que quizás a veces decimos sin pensar. Pero bueno, lo importante es que puedas meterte en oración, en comunión con el Señor, y que cada vez que tengas la posibilidad puedas decirle, Señor, quiero escuchar tu voz, aprender a identificarla, y que seas tú quien esté guiando y dirigiendo mi vida a cada momento. Así es, entonces te invitamos a que sigas viendo estos devocionales. Vamos a estar haciendo cosas más interactivas, y sé que el Señor está hablando a tu vida, está haciendo cosa nueva a través de estos devocionales. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram y también por YouTube. Compártenos, y sé que estos temas son del reino, así que te bendecimos. Gracias por estar ahí conectadito.
Y gracias. Y recuerda siempre que esto fue una palabra fresca para tu vida. Bendiciones. Bendiciones.